En el día de hoy vamos a trabajar el taller número 7, que versa sobre las políticas de igualdad, cómo las podemos analizar desde una perspectiva sensible al género y fundamentalmente utilizando los documentos como material de análisis. Ese va a ser el objetivo fundamental de este taller. Siguiendo la lógica dinámica participativa del conjunto de talleres, este taller va a tener una parte más contextual, más teórica, pues para sentar las bases metodológicas del análisis documental de las políticas de igualdad, y a continuación vamos a ver experiencias prácticas. Para ello contamos con la enorme suerte de poder conocer y poder pues acercarnos al trabajo de dos estudiantes de cuarto de grado de Sociología que están realizando el TFG sobre estas temáticas de políticas de igualdad y que van a compartir su trabajo con el grupo. Son Damaris Sánchez y Lucía. Entonces, yo voy a ser muy breve, porque no quiero restarle tiempo a los trabajos tan interesantes y tan estimulantes que están planteando Damaris y Lucía. Lo que sí voy a sentar un poco las bases teóricas. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar el taller? Pues lo vamos a estructurar en tres partes fundamentales. Los dos primeros puntos hacen referencia a esos elementos básicos más teórico-metodológicos. ¿Por qué analizar las políticas de igualdad del género y cuáles serían las herramientas de análisis sociológico para abordar una investigación documental? Luego pasaremos a la segunda parte, que sería la exposición de experiencias. Damari expondrá su diseño de TFG sobre el análisis de las políticas universitarias de igualdad desde la perspectiva interseccional, y Lucía hablará sobre su TFG, que está centrado en el análisis de las políticas universitarias frente al acoso. Os contarán los diseños metodológicos que están aplicando y algunos resultados. Y por último tendremos un ejercicio práctico, en donde trabajaremos en pequeños grupos para diseccionar los diferentes textos de igualdad que se están planteando desde la Universidad de Granada. Esa sería la estructura. Pretendo también que la sesión sea dinámica, así me podéis interrumpir cuando consideréis conveniente. De todas maneras, iré haciendo pausa por si alguien quiere plantear alguna pregunta o alguna observación al respecto. Bueno, vamos a pasar a la primera cuestión. ¿Por qué analizar las políticas de igualdad desde el género? Yo lanzo esta pregunta al grupo, antes de intentar responder a esta pregunta desde mi propia posición. ¿Pensáis que es importante analizar las políticas de igualdad desde el género? O, bueno, ya están planteadas, ya están implementadas, a lo mejor no hay que cuestionarse gran cosa, sino, bueno, continuar con las que tenemos y seguir adelante. ¿Qué pensáis? A ver, ¿quién se anima a reflexionar sobre esta pregunta? ¿Debemos ser críticas con las políticas de igualdad de género? Porque desde el punto de vista feminista somos muy críticas con las políticas que se desarrollan en otros ámbitos. Es decir, le metemos mucha caña, ¿no?, a las políticas de empleo, a las políticas de salud, buscamos los sesgos de género, cómo podemos hacerlas más sensibles al género. Pero ¿qué ocurre con las políticas de igualdad? Políticas que emanan, ¿no?, de ese, o no, ahí tendremos otro debate, que emanan de ese posicionamiento feminista o sensible al género. ¿Qué pensáis? ¿Quién se anima? Alicia, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, te oímos perfectamente, Alicia. Vale, pues yo opino que sí es importante analizarlos desde un punto de vista crítico, porque no todas las políticas de igualdad son interseccionales, en el sentido de que no abarcan a todas las mujeres por igual. Y esto lo hemos dado en sociología, bueno, con Carmuca y contigo también, de que muchas veces se enfocan más en las mujeres blancas, por ejemplo, aquí en Occidente, y se ignora a las mujeres de color, mujeres racializadas, a las mujeres trans también. No es un enfoque global en este sentido. Por eso creo que hay que criticar esto para que sean más interseccionales, más abiertas a todas.
Gracias, Alicia. La verdad es que es un argumento muy potente, ¿no? Replantearnos, reflexionar sobre las políticas de igualdad disponibles y ver hasta qué grado son inclusivas, ¿no? Hacia la diversidad y desigualdad de experiencias sociales. Es un argumento muy, muy importante. También nos podríamos plantear también desde qué enfoque se configuran las políticas de igualdad, porque puede haber políticas de igualdad planteadas desde enfoques muy, muy conservadores y que esas políticas sean nocivas en la práctica para el avance en la igualdad de género. Estoy planteándome, pues, por ejemplo, algunas políticas de conciliación que lo que hacen es reproducir y mantener esa dualidad entre trabajo doméstico y trabajo asalariado, es decir, que las mujeres, pues bueno, las mujeres que les da por salir de casa a trabajar porque se las apañen, ¿no? Se le dan ayudas a las mujeres, pero no se transforman las estructuras de fondo, ¿no? Que subyacen, ¿no? A esa desigualdad de género. Entonces, es muy importante cuestionarse de forma crítica las políticas de igualdad, como todas las políticas públicas que se desarrollan. ¿Por qué? Porque las políticas de igualdad, como todas las políticas públicas, son un producto social. Es decir, la desigualdad de género se puede problematizar de muy diversas maneras. De una manera muy crítica, muy transformadora de las estructuras de las relaciones de género, o también se puede problematizar de una manera muy conservadora, que lo que haga sea reproducir y solidificar las desigualdades de género. Es decir, porque haya un enfoque pues muy conservador o muy funcionalista acerca de la desigualdad de género. Por tanto, desde el punto de vista sociológico es muy importante que nos centremos en la problematización, es decir, que le apliquemos esa sospecha feminista para ver si esa política de igualdad se podría haber planteado de otra manera. Es decir, no hay una única manera posible de plantear las políticas. Y en este aspecto nos deberíamos centrar también en el análisis del contexto, es decir, qué factores, qué agentes, qué procesos intervienen en esa configuración de la política de igualdad que hace que sea de esa manera y no de otra. Aquí podríamos hacer uso de la imaginación feminista, ¿no? ¿Qué otras maneras, qué otras soluciones podemos abordar a la hora de pues intentar tratar una necesidad, una demanda o un interés por parte de las mujeres o de determinados perfiles de mujeres que enfrenten discriminación múltiple, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería un elemento clave fundamental. Os voy a poner un ejemplo, no me quiero detener mucho, pero quiero poner un ejemplo planteado por Sandra Harding, filósofa de la ciencia, que creo que ya mencioné en el taller introductorio. La verdad es que Sandra Harding da muchísimas claves para reflexionar sobre la producción de conocimiento científico de una perspectiva de género y feminista muy interesante. Yo recomiendo que leáis a Sandra Harding si os interesa esta vertiente, ¿no? del feminismo en ciencia, ¿no? Sandra Harding se plantea por qué hay por qué hay tan pocas mujeres en las carreras científicas. Cuando analizamos los indicadores vemos pues bueno, pues que hay una infrarrepresentación de las mujeres en las carreras científico-naturales y técnicas. También hay muy pocas mujeres conforme vamos avanzando los escalones de poder y de responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Directoras de investigación, catedráticas y demás. Es decir, ¿por qué hay tan pocas mujeres? ¿Qué es lo que pasa por el camino? Entonces, frente a ese problema, podemos plantear pues, diferentes explicaciones. Puede ser un problema de falta de referentes o de modelos femeninos, es un problema de socialización. Si lo planteamos desde este punto de vista simbólico y cultural, que sería un eje, ¿no? de las relaciones de género, las soluciones serían unas muy concretas. Pues, por ejemplo, pues podríamos intentar solucionar el problema, pues, por ejemplo, haciendo jornadas de la mujer y la niña en la ciencia, en los coles, en los institutos, para que tengan referentes. Podríamos modificar los manuales, los libros de texto, sobre todo si nos centramos en lo simbólico cultural, pero no estamos tocando lo estructural, ¿vale? También podríamos plantear este problema como una cuestión de expectativas, de elecciones individuales. Es decir, los niños y las niñas pues, eligen diferentes opciones.
a lo largo de su vida, están condicionadas por el proceso de socialización de género. ¿Cómo podríamos solucionar estos elementos? Pues bueno, pues trabajando, por ejemplo, pues temas de coeducación, ¿vale? Ya la definición o la problematización de ese problema ya está determinando las soluciones que serían más pertinentes. Pero es que también podemos plantearnos la infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia como un problema de distribución de recursos. Estaríamos utilizando una explicación estructural. Por tanto, aquí se plantearían políticas de reorganización o de redistribución de los recursos, del tiempo, del poder, de la economía, de la organización del trabajo, y las medidas serían totalmente diferentes. Es verdad que para atajar un problema tan complejo como la infrarrepresentación de las mujeres en la carrera científica, tendríamos que abordar las tres dimensiones. Pero si os dais cuenta, cuando analicéis las políticas de género, las políticas sociales, muchas veces esas políticas se centran en una dimensión más que en otra. Y eso va a marcar todas las medidas que van a venir después. Os he puesto este ejemplo pues, para que veáis que un mismo problema que es relevante para las mujeres, como es el tema de la infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia y en la vida académica, se puede definir de forma muy diferente y puede dar lugar a medidas muy diferentes con efectos muy desiguales también. ¿De acuerdo? Otro elemento importante cuando analizamos las políticas de igualdad como producto social es que también tenemos que ser conscientes de cómo se definen y cómo se representan los colectivos involucrados o los perfiles. Es decir, tendríamos que preguntarnos, ¿quiénes tienen ese problema o esa necesidad? O mejor aún, ¿quiénes son los que definen ese problema y quién tiene ese problema? Aquí estaríamos también metiéndonos en cuestiones sociológicas muy interesantes sobre las relaciones de poder. Porque a la hora de identificar y de caracterizar y de etiquetar determinados perfiles como destinatarios de políticas sociales, tiene que haber unos agentes con poder que puedan hacer esa definición. ¿De acuerdo? Normalmente los colectivos que reciben las políticas sociales no son los que definen su propia situación, sino son otros agentes que están en una situación de poder, ¿no? Que tienen pues, bueno, esa legitimación para definir el problema de otros colectivos. Por tanto, aquí podríamos preguntarnos quiénes forman parte de las políticas de igualdad, como muy bien comentaba Alicia, quiénes están presentes y quiénes no están presentes, y atender a procesos de invisibilización, omisión, infrarrepresentación. Y como también comentaba Alicia muy bien, la importancia, y también Damaris, la importancia del enfoque interseccional. Aquí también podríamos cuestionarnos si esa política de igualdad se encuadra en un enfoque unitario, en donde el género se trabaja de forma homogénea y esencializada, o en intersección con otros ejes de desigualdad y de diferenciación social. Es decir, son preguntas que le podemos hacer a las políticas de igualdad, entre otras muchas preguntas. Preguntas serían como las fundamentales. No me quiero extender demasiado, pero voy a poner algunos ejemplos prácticos, empíricos, es decir, ¿qué podemos hacer con las políticas? En este caso, yo recomiendo un artículo que realicé hace relativamente poco, hace un par de años, en donde yo analizaba las políticas de igualdad de género a nivel nacional y regional. Y sobre todo me planteaba hasta qué punto eran sensibles a la interseccionalidad o reproducían una imagen homogénea, esencializada de las mujeres. En general, planteaban una perspectiva fuertemente unitaria. Se centraban en la categoría mujer como un genérico. Pero sí es verdad que cada vez más estaban incorporando otros ejes múltiples de desigualdad. ¿Cuáles eran los más reflejados? Pues los resultados empíricos, cuando yo analicé todos los textos, los resultados indicaban que sobre todo era la edad y el ciclo vital, los elementos más importantes, el territorio, en alusión a las mujeres rurales y del mar, y también elementos ligados a la exclusión social. Estos serían como los tres ejes fundamentales con los que se interseccionaba el género. Pero lo más llamativo no es tanto los ejes más representados y atendidos como los ejes más infrarrepresentados o invisibilizados. Pues, por ejemplo, se tocaba muy poco la diversidad funcional.
Se tocaba muy poco la condición migrante extranjera, prácticamente no se tocaba nada la diversidad de género y afectivo sexual y tampoco casi nada los temas étnico-raciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí hay una serie de colectivos que enfrentan múltiples discriminaciones que quedan desatendidos de las políticas de igualdad de género, pero es que seguramente si atendemos las políticas unitarias sobre discapacidad, sobre inclusión de población migrante o sobre desigualdad étnica, nos vamos a encontrar que las mujeres tampoco están ahí. Entonces nos vamos a encontrar con lo que planteaba Kimberly Crenshaw de esa invisibilidad interseccional, de que están en los cruces de las intersecciones, pero no son atendidas por ninguna de las políticas unitarias. Pero necesitamos datos, y por eso la importancia de la sociología, porque la sociología nos da datos empíricos sobre cómo se están diseñando las políticas de igualdad. Bueno, voy a ir bastante rápido en esta parte, porque lo que quiero es dar paso a los ejemplos de Lucía y de Damaris. Entonces, lo que quiero poner en valor es el análisis de los textos. Yo sé que en la carrera se trabaja un poco porque siempre están como las herramientas favoritas, la encuesta, las entrevistas, los grupos focales de discusión y demás, ¿no? Pero es que los textos son una plataforma maravillosa para acceder a la realidad social. Cómo se construye la realidad social a través de los textos. Y tiene muchísimas ventajas, porque esos textos los producen las instituciones de forma espontánea. Es decir, en el curso de funcionamiento de la Universidad de Granada, de otras universidades, de las empresas, de otros organismos gubernamentales, no gubernamentales, en el curso de su acción generan documentos sobre cómo conciben la realidad social esas instituciones, con lo cual tiene ventajas muy interesantes de no inclusividad, no reactividad, es decir, se generan de forma espontánea sin que la persona investigadora esté condicionando ese producto. Podemos acceder a los discursos institucionales, con lo cual es una vía muy interesante de analizar el poder, es decir, cómo determinados agentes institucionales con poder, pues en este caso pues las universidades o los gobiernos, pues deciden cuáles son los problemas de determinados colectivos y qué soluciones serían las más óptimas. ¿Más ventajas? Pues en la era de la información 2.0, en la que estamos, yo no sé si estamos en la 2.0, 3.0, pero tenemos una gran disponibilidad y accesibilidad de documentos. Prácticamente todos los documentos relativamente recientes los vamos a tener a disposición en la web. ¿Desventajas? Pues también la hay. Tenemos que ser también autocríticas con la herramienta. Hay secos en la selección, hay problemas de disponibilidad. La imagen de la realidad social que nos dan los documentos pues también es parcial, necesitamos otras técnicas de apoyo, pero bueno, siendo conscientes de estas desventajas, la verdad es que las ventajas son muchas y dan muchísimo juego a la hora de analizar sociológicamente desde el punto de vista de género los documentos. Pero es que los textos no solo reflejan la realidad social, es que representan las relaciones de género. Y aquí nos podemos hacer una serie de preguntas. Si se atienden a las problemáticas, necesidades e intereses de las mujeres o no. El que no se atiendan también es una representación de las relaciones de género, un enfoque androcéntrico, ¿no?, de la realidad social. ¿Cómo se definen esas problemáticas? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué soluciones se plantean? ¿Qué actores deben intervenir? ¿Qué colectivos, perfiles son los destinatarios de las medidas? Desde una visión crítica, los documentos nos pueden dar una visión muy valiosa sobre cómo se configuran las relaciones de género a través de los textos de las instituciones. Y de una forma ya pragmática, ¿qué es lo que tenemos que hacer de una manera concreta, ¿no?, si queremos analizar los textos, si queremos hacer un análisis empírico de las políticas trabajando con los textos? Pues necesitamos de herramientas que hagan hablar a los documentos, como cuando analizamos una entrevista en profundidad. Tenemos un texto que necesitamos que nos diga cosas. ¿Cómo nos dice cosas ese documento, esa entrevista, pues ese plan de igualdad, por ejemplo, que vamos a analizar? Pues aplicándole una herramienta de análisis, haciéndole preguntas. Si no, no hablan, si no son productos inertes, tenemos que convertirlos en productos vivos. ¿Cómo empiezan a hablarnos?
Pues haciéndole preguntas, pues cuando intentamos pues bueno, producir datos mediante entrevista o mediante un cuestionario, ¿no? Hacemos preguntas a la gente y esa gente nos responde. Pues si hacemos preguntas al documento, ese documento nos va a responder. Por tanto, lo que vamos a trabajar, tanto en los ejemplos como en el ejercicio práctico, va a ser el guión de cuestiones sensibles al género que haga despertar, ¿no? Revivir, resucitar, ¿no? a estos documentos textuales. Y luego otra cuestión importante sería la selección de documentos. Es decir, ¿sobre qué documento voy a hacer esas preguntas? Lo mismo que yo planteo una muestra, ¿no? Cuando aplico una encuesta o una entrevista, también tengo que pensar a qué documento voy a seleccionar, cuál va a ser mi corpus documental, ¿vale? Pero bueno, eso sería otra cuestión importante metodológica, que aquí no vamos a trabajar en profundidad. Sí vamos a trabajar en profundidad el guión de cuestiones, es decir, cuáles son esos elementos, esas preguntas que nos hacen despertar a los textos de las políticas de igualdad. Entonces yo de aquí voy a detenerme, porque voy a dar paso, creo que me he pasado un poco del tiempo estimado, pero voy a dar paso a Damaris y a Lucía para que nos cuenten sus TFCs, porque están inspirados en este enfoque de análisis documental de los textos de las políticas de igualdad. Entonces, vais a tener unos ejemplos maravillosos que ahora os van a pasar a explicar sobre los elementos metodológicos. No sé si queréis hacer alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar. ¿Algún comentario? ¿O damos paso directamente a vuestras compañeras? Ya veo que Damaris está preparando la presentación. Pues nada, si no hay más preguntas, pues nada, seguimos con los ejemplos reales, ¿vale? Reales de práctica real. Mientras yo lo estoy haciendo, estaba aprovechando como que tú sigas como comentando y así yo mientras iba poniéndolo, pero si tienen preguntas, por supuesto, adelante, que además acabas de dar como muchos pespuntes, ¿no? Acabas de decir como muchas cosas muy interesantes. De todas maneras, también os digo que si queréis hacerle preguntas también a Damaris y a Lucía, pues también podéis interrumpirlas en cualquier momento, ¿no? De lo que se trata es hacer un diálogo, ¿no? Y aprender de forma conjunta sobre estas experiencias. Pues nada, Damaris, sí. Adelante. Si no hay más comentarios, pues seguimos. Bueno, yo soy Damaris, encantada. Y sí que es verdad que quería empezar como todo esto diciéndoos que bienvenidas y que me encanta que estéis estudiando sociología, que es una carrera maravillosa y que nosotras ya estamos así como un poco nostálgicas de que la estamos acabando y el último año es así como despedida, ¿no? Y a veces es un poco agridulce. Pero en cuanto a lo que ha dicho María Luisa, sí que me parece súper interesante el tema este de que a lo largo de la carrera estamos mucho más presentes en entrevistas, encuestas, grupos de discusión y no pensamos tanto en el análisis documental. Y sí que María Luisa a nosotras personalmente es como que nos trajo esta luz y es maravilloso porque totalmente lo que, estáis Lucía sintiendo, totalmente lo que decías, que al final los textos nos generan la realidad del contexto que estamos viviendo. Y que además leyendo textos de diferentes años puedes como descubrir un montón de cosas que se habla y cómo se siente en ese tiempo, ¿no? Entonces, nada, yo quería comenzar diciéndoos que mi TFG va enfocado en el análisis documental y en concreto a los planes de igualdad dentro de las universidades públicas andaluzas. Pero ahora mismo, donde más nos vamos a enfocar es en un segundo que están aquí mis perros. ¿Las puedes echar, por fin? Gracias. Lo que tiene el virtual. Bueno, que en concreto hoy vamos a hablar más de los planes de igualdad de la UGR, de nuestra universidad, porque si no sería como muy denso. Y luego Lucía también va a hablar de una parte dentro de la documentación de la UGR. Y nada, quería animaros porque sí que estoy descubriendo un montón de cosas que muchas veces si no nos ponemos a leer y no nos podemos a repensar cómo lo hacemos, pues no me enteraría, ¿no? Lo tengo que mover aquí. Bueno, aquí como podéis ver en el ejemplo, he hecho como varios ejes para ejemplificar un poco en qué consiste el plan de igualdad de la universidad.
Por un lado tenemos los ejes del plan, que ahora os contaré un poco más, objetivos, diferencias con otros protocolos y planes, vocabulario utilizado, interseccionalidad, análisis, productos y justificación. Esto era un poco de lo que quería hablar, pero sí que es verdad que yo, como siempre, me he venido un poco arriba y no sé si me va a dar tiempo a hablar de todo lo que está aquí escrito, pero sí que más o menos algo tocaremos. En cuanto a los ejes del plan, en el último plan, porque la Universidad de Granada tiene dos, ¿vale? Tiene el primer plan de igualdad y ahora mismo está en vigencia el segundo. Y en cuanto a los ejes, han ampliado 2 ejes del primero al segundo, que me parece muy interesante. Luego os diré cuáles. Y sí que es verdad que, viendo también de otras universidades españolas, veía como hay en universidades que ya van por el quinto plan. Y luego hay otras universidades que van por el primer plan. Entonces, era como, wow, ¿no? Y en cuanto luego al otro tipo de documentación, también me llama un montón la curiosidad de que hay universidades súper potentes en protocolos como el cambio de nombre para personas trans y este tipo de cosas que yo decía, joa, pues hay un montón de protocolos en otras universidades públicas. Y luego me puse a investigar un poco más sobre este tema y vi que además de haber esos protocolos, pues dije yo, vale, ¿y qué carreras hay en estas universidades? O sea, ¿hay ahí una lógica entre estas dos variables? Y efectivamente. O sea, en las universidades que hay carreras como sociología, educación social, trabajo social, suele darse más que hay este tipo de documentos, así como apunte. Después, en cuanto a objetivos, os los leeré ahora. Diferencias con otros protocolos, eso lo hablaremos más o menos entre las dos. La justificación de por qué voy a hacer este TFG lo ha dicho perfectamente María Luisa, que es como para intentar darle también un poco de peso al análisis documental y a la realidad que vivimos también de la burocracia, porque al final los documentos también nos generan las leyes y es importante conocer, leer, profundizar. Luego, el vocabulario utilizado, sí que aquí quiero hacer ya como una aclaración que me he dado cuenta que bueno, que no plantea para nada el vocabulario, no es un vocabulario inclusivo en cuanto a disidencias ni interseccionalidades. Sigue siendo un vocabulario masculinizado en el plan y también en lo de Lucía. Sí que a veces pues hacen palabras como tipo alumnado, departamento, como colectivos, pero no hace como hincapié en cada interseccionalidad. El análisis también lo hablaremos luego y el protocolo también os lo diré ahora adelante. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, yo soy una persona que en persona gano mucho hablando, entonces ahora como me está costando un poco porque le estoy leyendo una pantalla, si alguna se anima a poner la cámara, yo sé que a veces estamos en pijama o estamos despeinadas o lo que sea, pero sería maravilloso si podéis poner la cámara porque de verdad que facilita un montón, ya que estamos aquí, porque a María Luisa la conozco ya y su cara me la conozco, pero a las demás no, y entonces también es una pena para luego también poder saludar si os veo por los pasillos de la facultad, ¿no? Entonces, si alguna se anima, pues ahí lo dejo. Bueno, en cuanto a los objetivos que os decía, yo he propuesto estos 3 objetivos, que diciéndolo tarde, mal y pronto, sería analizar el plan y sobre todo ver qué conclusiones puedo sacar de él y mejoras, porque es una cosa que también nos dice mucho María Luisa que me parece súper importante, que es no solo ver lo negativo, sino también dar un poco de luz, intentar ver lo positivo y bueno, estos días que estuve hablando con la unidad de igualdad de la UGR, sí que es verdad que al final las personas que trabajan y elaboran estos planes también están un poco atadas por las leyes y por la institución a la que pertenecen. O sea, no es una cuestión de que la técnica que redacta el plan quiera hacerlo así específicamente por una cosa concreta, una violencia o porque a ella no sea conocedora de otras realidades, sino que muchas veces están atadas también las personas que trabajan en estos servicios por qué tienen que poner en el plan, porque esto al final es una burocracia y depende de muchas decisiones y de muchas personas. ¿Y cómo entendemos la interseccionalidad? Aquí viene como el gran debate, ¿no? En las tutorías con María Luisa siempre al final todo gira en torno a la interseccionalidad, porque como os comentábamos antes, yo me centro en cómo plantea las universidades públicas españolas la interseccionalidad dentro de los planes de igualdad. Y sí que quiero, esto lo voy a leer, quiero que entendáis cómo yo veo la interseccionalidad, porque aquí también hay un debate amplio sobre el enfoque que da cada persona de qué es interseccionalidad y sobre todo como el debate que hay dentro de las instituciones.
Entonces, yo entiendo la interseccionalidad, la debemos entender desde su surgimiento del feminismo negro de Estados Unidos, allá por los años 80. Esta aportación nos concede una aproximación a las desigualdades y discriminaciones, como decía María Luisa antes, muy interesantes para las ciencias sociales. Debemos entender la interseccionalidad como un puente entre las desigualdades, ya que éstas no se pueden explicar en un solo marco. Es urgente que consideremos que cuestiones como el género, la edad, la clase y la etnia están interrelacionadas. Es decir, que si somos una mujer, puedes pasar si quieres. No, ya te Sí, sigo. sí, vale. Que si somos una mujer, somos una persona racializada, somos una persona con diversidad funcional, somos una persona joven, que de esto también no se habla muchas veces, pero no es lo mismo la edad que tenemos también para ciertas desigualdades, pues eso todo nos va como ampliando un marco, ¿no? Y generando una realidad cada vez pues más dentro de la desigualdad. Pasamos. ¿Por qué análisis documental? Pues aquí voy a utilizar a María Luisa. Y no es peloteo, lo prometo. Constituye una herramienta útil para el análisis feminista al revelar las realidades de género que las organizaciones plasman en los textos que producen, difunden o usan para estructurar sus acciones. Pero bueno, ¿qué es lo que decía María Luisa antes? Esta tabla, por eso pone, volviendo a la tabla que enseñábamos, antes la iba a meter María Luisa, pero al final no la metimos para no meterla 2 veces y no alargarlo, y sí que me voy a centrar yo un poquillo más en ella, que es de elaboración de María Luisa, ¿vale? Plan de análisis, reconocimiento. Y aquí vamos ya con las cuestiones. ¿Se reconoce la interseccionalidad como principio rector de las políticas de igualdad? O sea, la interseccionalidad, ¿cómo se plasma en el plan de igualdad? Concretamente, en el de la UGR, sí que es verdad que la palabra interseccionalidad sale 2 veces y se plasma más como una metodología que como una realidad palpable de las personas que la viven. Es algo como, voy a hablarlo o meterlo porque como que lo tengo que meter. Pero no es algo que realmente lo vivan desde un todo, ¿no? Desde, vamos a hablar de cómo es cada interseccionalidad, cómo la planteamos, cómo puede ser la realidad de todas las personas. Al final es como interseccionalidad, pero no te explica mucho, ni cómo la plantean, ni cómo la generan, ni qué creen sobre cómo la van a desarrollar después en las acciones. Porque dentro del plan sí que tenemos cómo es el plan y luego las acciones que desarrollan para ese plan, o sea, cursos, etcétera. Me comentaban el otro día también desde la unidad de igualdad, que yo no lo sabía, que van a dar ahora formación, que a mí me pareció maravilloso, porque esto ya es otro debate, vale, esta documentación la hacemos yo, socióloga de turno, con mis palabrejas, con mi ciencia, con mi realidad, con mi pragmatismo, pero luego la conserje, el conserje, la limpiadora, el limpiador, lo lee y sabe dónde está, lo lee, qué piensa sobre él, cómo se plantea, cómo se habla, ¿no? Y me decían que ahora van a hacer formación, que le propusimos ayuda tanto Lucía como yo, si querían que fuéramos, formación a todas las personas que trabajan en la UGR. O sea, no solo docentes y PDIs, etcétera, sino que todas las personas que trabajan, personal laboral, que le iban a dar formación de explicarle con otras palabras cómo es el plan de igualdad y otro tipo de protocolos, pero no quiero que luego Lucy va a hacer más hincapié en eso. ¿Se reconocen las desigualdades, las discriminaciones múltiples? Bueno, ya os puedo adelantar que dentro del plan, en concreto en el segundo plan de la UGR, discriminación sí que sale, y desigualdad también sale, pero seguimos con el mismo planteamiento que hacen sobre la interseccionalidad. Es más un mero detalle que se mete dentro del plan que hablar y abordarlo desde una perspectiva más global. Sí que desigualdad y discriminación, vale, que salga, pero ¿qué es discriminación? O sea, ¿qué personas son las que tienen la discriminación dentro del plan? Es que yo, conforme lo leía, era todo el rato de, vale, me lo dices, me lo pones aquí, pero no entiendo a qué te estás refiriendo. O sea, no sé qué me estás intentando decir con esto. Luego, la atención. ¿Dónde se focaliza la atención? ¿Qué ejes de desigualdad y diversidad son considerados junto al género y las medidas de los planes? ¿Qué grupos situados en posiciones de desigualdad múltiples son incluidos como destinatarios de las medidas de los planes? ¿Cómo son caracterizados? ¿Se observa grupos infrarrepresentados o excluidos? ¿Dónde se localizan las desigualdades y discriminaciones múltiples? Bueno, aquí veis un montón de preguntas y sí que conforme yo le voy haciendo preguntas a los planes,
pues podríamos preguntarles tantas cosas que a veces es como un no acabar. Por eso sí que me parece muy importante que cuando hacemos un análisis documental tengamos muy claro lo que vamos a preguntar y sobre todo tengamos preguntas claras y también tengamos en cuenta el vocabulario que se utiliza. Porque yo en mi vida cotidiana utilizo diversidad funcional, igual digo diversidad funcional, vale, y no sale en todo el plan, pero eso no tiene que ver con que no salga, por ejemplo, discapacidad. Entonces, yo para mí hay que tener muy claro primero las preguntas que le vamos a hacer para no meternos en un montón de preguntas que no tengan respuesta, sino ser más concretas y luego también qué vocabulario vamos a utilizar. Hacerle una lectura previa a todos, ver qué ítems vamos a buscar, etcétera, a mí me parece como fundamental. ¿Qué entronca con esto? Preguntas al documento. ¿Qué aspectos consideramos interseccionalidad? El vocabulario propio institucional y la elaboración a partir de la codificación, lo que os decía, ¿no? Además que hay que tener claro qué consideramos nosotras como científicas sociales la interseccionalidad y qué palabras para nosotras están dentro de lo interseccional, porque igual para una persona queer no está dentro de la interseccionalidad, pero para otras sí. Entonces también hay que tener como claro qué estructura, qué significación le damos, ¿no? Voy a seguir pasando porque ya vamos bastante apretados. Hipótesis. La hipótesis la puse así como muy grande y muy amplia, pero en general yo cuando consideré en hacer este TFG fue en que para mí la hipótesis más clara era que no se contemplaba la interseccionalidad dentro de la documentación administrativa. ¿Y qué elementos buscamos? Y yo ahí, por ejemplo, os doy como algunos ítems que busco. Etnia, raza, racializada, gitano, gitana, gitanos, LGTBIQ+, que LGTBIQ+, casi no sale en ningún plan. Lo que suele salir es LGTBI. Desigualdades, género, sexo, interseccionalidad, discapacidad, desigualdad múltiple, o sea, busco un montón de palabras y luego es cuando elaboro las preguntas. Como os decía antes, hay dos nuevos ejes del plan de igualdad de la UGR, que es el eje LGTBI y el eje de nuevas masculinidades e igualdad. El plan de igualdad tiene 9 ejes, 2 los que os acabo de decir, 34 objetivos y 151 acciones. Que esto ya no es una crítica personal a la UGR ni nada, pero sí que me parece 151 acciones y como persona estudiante que pertenece a la universidad, no las he sentido a lo largo de estos 4 años. O sea, no he sentido qué acciones han hecho en mi facultad, ni he sentido ningún curso específico, ni nada. Pero luego, a base de leerlo, sí que me he dado cuenta que hay cosas que se están haciendo que yo no tengo por qué estar al tanto, ¿no? También os adelanto que el vocabulario muchas veces es como decía antes María Luisa, que no tiene nada en cuenta las realidades y que a veces hasta te puede ser violento. Y nada, yo creo que ya estamos acabando, por mi parte sí. Solo se habla de la interseccionalidad como metodología o encasillada en el colectivo LGTB. ¿Vale? Dentro del plan, la interseccionalidad es, como os decía antes, metodología o solo dentro del eje de LGTBI. El plan no debe de contemplar todo, si no sería larguísimo. Esto es como algo que me preguntan mucho. O sea, entonces, Damaris, ¿cómo quieres que sea el plan? Que estemos atentos a todas las realidades de todas las personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el plan se convierte en 200 páginas? Y esto al final va en contra de tu debate de que el plan sea inclusivo para que todas las personas lo puedan leer. Y luego otra pregunta que pienso a veces es, ¿alguien que no está concienciado con este tipo de violencias y estructuras lo entiende? ¿Resulta atractivo? ¿Y qué productos de transferencia se generan después del plan? Y Lucía y yo, que aquí hago un poco de publicidad, hemos hecho un podcast, hemos hecho uno, vamos a hacer más, que es Las frikis de la documentación, donde intentamos pues paliar un poco esto de transferir el plan de una manera que todo el mundo nos entienda y hasta a veces pueda provocar risa, ¿no? Pero luego dentro del TFG, aparte del análisis documental y de que voy a publicar un artículo con el Congreso de Sociología y del podcast, también quiero hacer un DAFO y algunas propuestas de mejora. Y nada, y ahora es el momento de las dudas, preguntas y cuestiones. Si alguien tiene o me quiere preguntar algo que a mí se me haya pasado o lo que sea, sería maravilloso. O tú mismo, María. Gracias, Damaris, por la presentación.
A ver si alguien se anima a comentar. Si no hay preguntas, bueno, pues vuestra opinión, ¿qué os parece el enfoque? ¿Pensáis que es relevante analizar los planes de igualdad de la UGR? ¿Qué puede aportar este análisis? ¿Qué pensáis? Bueno, hoy el grupo está un poquito más callado, ¿no?, que en otras ocasiones. No sé cómo interpretar esto, si las cosas se entienden, se comparten o que no se entiende nada, o no estoy de acuerdo. Pero bueno, sí, Claro, creo, bueno, que al ser online avanzarlo, también, claro. al ser así el formato también es más complicado y yo entiendo que las personas ya estamos un poco cansadas a veces de lo telemático y como que nos cuesta más pensar. Bueno, Cuando te por el chat ya tenemos algunas intervenciones. Genial. Os piden el enlace al podcast, ¿vale? estamos en Entonces, bueno, Spotify. Tú pones las frikis de genial. la documentación y te salimos nosotras. Vale, pues mira, Lucía, vamos a avanzar con el tuyo, con tu ejemplo, para que podamos pasar al ejercicio práctico, para que no se haga esto tan pesado con tanta exposición, y ya pasamos al ejercicio práctico, ¿de acuerdo? Venga, pues adelante, Lucía, muchas gracias. Pues bueno, chicos, yo soy Lucía y estoy realizando mi TFG también con María Luisa. Y en este caso yo he elegido hacer un análisis documental de los protocolos de prevención y actuación ante el acoso en las diferentes universidades españolas. Entonces, lo que pretendo con esto, para contaros un poquito cómo lo he estructurado, es justificar mi trabajo, marcar unos objetivos, realizar un marco teórico que englobe el acoso y sobre todo la violencia. Bueno, una parte de metodología donde contaré un poquito qué es el análisis documental, un análisis de todo lo que he ido leyendo, unos resultados y lo más importante, pues intentar mejorar algo y hacer unas transferencias para que así perdure en el tiempo y vayamos revisando protocolos y pudiendo actuar sobre ellos a la vez que va cambiando las cosas. Entonces, ¿qué pretendo mediante esta revisión? Pues mi objetivo principal, como podéis ver, es conocer y conceptualizar todo aquello que engloba el acoso por razón de género, para así llegar a un mayor entendimiento de los diferentes documentos que tratan la prevención y actuación frente al acoso. Esto es sobre todo porque después de leer y leer textos sobre acoso, nadie deja claro en sí qué es acoso, sí qué tipo de acoso puedes encontrarte en un contexto universitario, pero no hay una definición general de lo que viene siendo acoso, para que todos pudiésemos entender lo que es y cómo actuar ante este. Entonces, mi principal objetivo es problematizarlo y conseguir sintetizar y estructurar el acoso para que todo el mundo pueda entenderlo. Luego, objetivos más específicos, pues tengo visualizar la violencia dentro de este acoso y conceptualizarla también como punto clave para poder entenderlo, darle visibilidad a los diferentes protocolos de acoso y a su difusión, e identificar las malas prácticas para ofrecer nuevas transferencias que sirvan para la elaboración y alteración de los diferentes protocolos futuros. Como ya han comentado mis compañeras, con el análisis documental, pues le preguntamos a los documentos qué es lo que queremos sacar de ellos y mis preguntas principales han sido ¿qué es acoso? ¿Cómo me muestran los protocolos lo que es el acoso? Si este acoso es violencia y es entendido en los diferentes protocolos como una violencia. Si es así, ¿a qué tipo de violencia nos exponemos según la sociología de la violencia? Porque al final, los pocos protocolos que me he encontrado con la inclusión de la palabra violencia no determinan qué tipo de violencia. Y aquí podemos ver también que encontramos también una perspectiva interseccional en el sentido de que la violencia puede ser a la vez que estructural, que institucional, que simbólica y que el acoso por razón de género conlleva una carga estructural bastante grande detrás y eso. Luego, ¿cuándo y por qué se ponen en marcha estos protocolos? Me parece importante para ver cuál fue el paso o cuál fue la causa que lleva a toda la universidad a tener de manera prácticamente obligatoria a tener un protocolo de acoso y sobre todo por qué son necesarios. Para mi metodología me ha parecido, al igual que Damari, un descubrimiento el análisis documental, porque esta herramienta me está permitiendo sacarle mucha información.
me ha costado mucho trabajo llegar a entender simplemente lo que es el acoso. Así que mediante lo que nos van contando los textos y las instituciones, pues consigo lograr entender cómo a ellos por lo menos lo están entendiendo. En mi caso, los protocolos de acoso, pretendo que en este documento mío de mi TFG generalizar todo aquello que engloba el acoso, sus características y poder tratar de una manera sencilla y que se entienda las malas prácticas y poder ofrecer una nueva iniciativa. La muestra que he cogido son de 36 universidades españolas, de 50 que me aparecen como públicas y a las que tengo acceso a documentación para así coger una muestra bastante amplia y ver cómo entienden las diferentes universidades el acoso y en qué medida enfocan sus protocolos. Las hipótesis que me he encontrado, pues que a mayor entendimiento del protocolo de acoso, más casos de acoso son comunicados. Es decir, me he encontrado que aquellos protocolos que mejor explicados están, mejor definidos o que tienen más productos así tipo podcast, vídeos, etcétera, son las universidades que más denuncias por acoso presentan. Y esto es bastante curioso porque vemos que acoso hay y lo que no hay es difusión de cómo actuar ante este, ¿no? Y luego otra hipótesis que tengo es que si no contemplamos la violencia dentro del acoso, el acoso adopta un papel secundario, porque parece el acoso algo menor a la violencia y sin embargo no deja de ser un tipo de violencia. Un ejemplo práctico que he traído es el protocolo de acoso de la UGR, este se hace en 2016 y es uno de los más reconocidos. Sin embargo, por ejemplo, la violencia no aparece en su definición de acoso y os leo aquí. Según el protocolo de la Universidad de Granada, se entiende por acoso en cualquiera de sus formas todo comportamiento por acción u omisión mantenido en el tiempo, sea este verbal o físico, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno de indefensión, intimidatorio, degradante u ofensivo. Este protocolo digo que ofrece unos buenos resultados en el sentido de que por lo menos la gente se está animando a reportar todos los casos de acoso. Es la universidad que más casos de acoso ha reportado, con 65. Sin embargo, también es reconocido como uno de los mejores protocolos y esto me lleva a pensar que no es porque en la Universidad de Granada seamos mucho más violentos o haya más acosadores o acosadoras que en otras universidades, sino que tiene muy buena divulgación el protocolo. Lo que me lleva a pensar que en estas universidades donde ya se ha avanzado tanto con la difusión de los protocolos, habría que dedicarle un poco más de tiempo a la prevención, ya que una vez que tienes conseguido que la gente sea capaz de hablar, me parece muy importante prevenirlo y desde la educación pues tenemos muchas herramientas para hacerlo y no le estamos tratando como objetivo principal en el protocolo, ya que se dedica mucho a la actuación, a la definición de qué es acoso, cómo te sientes, si te encuentras en situación de acoso, pero no como se prevé, no hay cursos, no hay charlas, no hay talleres, tanto hombres como mujeres, de decir, oye, esto es acoso y esto no se puede hacer, aunque lo tengamos tan interiorizado. Si esto lo tuviésemos desde pequeño un poco más inculcado, lo que viene siendo la igualdad, etcétera, pues quizás la gente no tendría que llegar a esto. Bueno, los datos los he cogido de la revista Pícara Magazine y aquí os voy a dejar un enlace con una base de datos que luego puedo compartiros por el chat, donde vienen todas las universidades públicas, si tienen o no protocolo de acoso, cuántos casos de acoso han tenido y cuáles han sido las causas. En general y en resultados preliminares, ¿no? Porque, como hemos dicho, los TFG están en marcha y aún nos queda muchísimo que meter en la cabeza. Pero como resultado preliminar, yo lo que me he ido encontrando ha sido una falta de difusión y divulgación de los pasos a seguir en situación de acoso en muchas universidades, una falta de conceptualización de la violencia como parte fundamental del acoso, un alto nivel burocrático y un lenguaje académico que dificulta el entendimiento, como ha dicho Damaris, es un vocabulario muy denso, que a lo mejor para nosotros como sociólogos es bastante fácil, pero nada más que una persona que haga una carrera de ciencia le puede resultar complicado leer un tipo de documento que no está orientado
a lo que ellos estudian, como son los temas sociales. Es lo que comenta nuestra compañera, en las universidades donde se trata lo social, pues más inversión y más esfuerzo hay en este tipo de protocolos, ¿no? Y luego, sobre todo, me gustaría pues que hubiese más iniciativas educativas para la prevención del acoso. Vamos a divulgar qué pasó así, sí, pero también hay que educar para que no se acose. Y los productos que ofrecemos básicamente son AirPodcast, que ya nos ha comentado Damari, que se nos puede encontrar como las frikis de la documentación. Y he realizado una infografía con los pasos a seguir ante una situación de acoso, que podéis ver aquí, donde el primer paso es identificar si lo que me sucede es acoso, y os pongo la definición de acoso. Ver qué tipo de acoso estoy sufriendo, si este acoso es laboral, es sexual, es psicológico. En el protocolo de la UGR vienen definidos todos parte por parte también. Ahí os he dejado unos pocos de ejemplos, también podré compartirlo en PDF y que lo tengáis a mano. Sino que María Luisa se lo meta en el aula virtual. También. Luego, tras eso, pues dirigirse al departamento de igualdad de mi facultad, comunicarlo, y tras ello, pues ir a la unidad de igualdad en la UPRA, y ahí os dejo la localización y los teléfonos de contacto por si os sentís alguna vez en esta situación, pues que sepáis dónde ir y cómo hacerlo. Y bueno, hasta aquí. Ya luego pues presentaremos una actividad y nada, espero que os resulte interesante y que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, pues aquí estamos disponibles para ustedes. Muchísimas gracias, Lucía, por la exposición de tu trabajo. La verdad es que tiene buena pinta y estoy deseando ver los resultados. Sobre todo me está gustando mucho el enfoque que le estáis dando de transferencia, de utilidad social, ¿no? De que lleguen estas políticas de igualdad a la gente y se pueda beneficiar de estas medidas, ¿no? Puedan utilizarlo en su vida cotidiana. Me parece que es una tarea muy necesaria y encomiable, ¿no? Y sobre todo que muestra la utilidad de la sociología, ¿no? La sociología práctica y pública y feminista. O sea que enhorabuena, Damari y Lucía. Bueno, a ver si el grupo se anima un poco a preguntar o a plantear alguna observación al respecto. ¿Conocéis el protocolo de acoso? ¿Lo habéis leído? ¿El plan de igualdad, por ejemplo? ¿Son documentos que hayáis consultado? Por lanzar una pregunta al grupo. La verdad que no. Sí, a ver, es que sí que es verdad que el plan de igualdad me parece más difícil conocerlo porque es algo más específico a nivel laboral, ¿no? Pero los protocolos de acoso, la UGR incluso no fue una cosa de la propia universidad, pero hubo una página de Instagram de acoso UGR y salieron un montón de denuncias de casos de personas, bueno, mujeres, ¿no? Normalmente, o otras disidencias. La verdad, también hay casos de hombres. Hay un curso muy interesante, por si lo queréis hacer y os interesa este tema, que es Agentes Clave de Igualdad, que es de la OPRA, que la OPRA es la que se dedica a todo lo de las violencias, que lo podéis hacer, que además ahora creo que hay uno en plazo, y es de la UGR y también nos da crédito. Todo esto, o sea, también como complementos también está muy guay, y sobre todo quieren instaurar la figura de agentes clave en las facultades, para que en todas las facultades haya como personas que están concienciadas con todos estos temas y puedan también ser transferencia a las propias personas, ¿no? Ayudar al contexto de la facultad a saber qué existe, por qué existen, etcétera. Porque a veces parece que si no vivimos esa desigualdad, no estamos pendientes de que existan estos recursos. ¿Cómo, Patricia? No, espera que lo leo. No lo conocía, es sobre violencia de género y lo lleva la unidad de igualdad. Yo lo hice el año pasado. Sí, no sé si el año pasado tiene el mismo temario que este, porque pone gente clave, no, edición 2 o edición 3, porque yo hice la edición 2. Entonces, creo que ahora como que le han cambiado un poco algunos temas. Y nada, María Luisa, si quieres, nos ponemos con el ejercicio, si no tienen más preguntas. Vale, si no hay intervenciones, pues pasamos directamente al ejercicio. O sea que ahora os va a tocar hablar al grupo. Entonces, bueno, pues nada, que Damari y Lucía os expliquen la dinámica.
Si quieres, Damaris y Lucía, voy configurando los grupos mientras explicáis la dinámica. ¿Qué os parece? Sí. Vale, vale. Genial. A ver. Bueno, examinando desde el género y la interseccionalidad los planes de igualdad de la UGR y los protocolos. Vamos a hacer una práctica que va a estar dividida en 4 pequeños grupos y va a ser como un trabajo colaborativo. Y nada, protocolos. ¿Explicas tú el primero? Sí. Espera a ver si se comparte. Con lo de la palabra, ¿no? Compartir esta pestaña. ¿Se ve? ¿Me podéis decir si se ve taller 7 diseño de realización y diagnóstico? Perdonad, que nos fuimos. Se nos fue. Está silenciada, María Luisa. María Luisa, está silenciada. Perdón, creo que, no sé si he sido yo o ha sido mi culpa que he metido a la gente en los grupos de trabajo. Pero la gente ha sido directamente en los grupos. Entonces Claro, voy a cerrar los grupos, a ver si soy capaz. Porque la gente se ha ido a los grupos directamente. Ya está la gente aquí. Vale. Entonces, esperad antes de entrar en los grupos de trabajo a que Damaris y Lucía os expliquen la actividad, ¿vale? Además, cada grupo tendrá un enlace que yo puedo, si queréis, para que me estructuremos mejor, yo puedo pasar los enlaces mientras vosotras vais por los grupos, ¿vale? Entonces, explicar la actividad y ahora nos juntamos en los grupos, ¿de acuerdo? Vale, mira, para que entendáis, va a haber 4 grupos y en cada grupo van a tener un caso práctico breve que lo que realmente genera es debate. Vamos a trabajar con el protocolo de la Universidad de Granada para la prevención y respuesta ante el acoso y con el segundo plan de igualdad de la UGR. Unos grupos con el plan y otros con el protocolo de acoso, ¿vale? No, después, cuando lo llevemos al debate amplio, pues ya todas trabajaremos con todo. Pero bueno, por grupillos vais a trabajar con estos 2 documentos. Os puede tocar uno de los 2. Y si quieres tú explicar la primera del primero, la tarea del primer grupo. Pues con la tarea del grupo 1 de identificar cuestiones relevantes a la violencia y la interseccionalidad dentro del protocolo de acoso, lo que pretendemos no es que os leáis todo el documento e intentáis encontrar todo lo relevante en cuanto a la violencia o la interseccionalidad, sino que vayáis buscando palabras claves que creáis que son necesarias, como eso, violencia, o el tipo de acoso que os interese, buscar sobre acoso sexual o acoso psicológico, el que más os llame la atención, y ves cómo meten ahí la interseccionalidad. Y ya luego, bueno, pues aquí tenéis la plantilla donde vais completando las cuestiones que vayáis encontrando y las principales observaciones que hayáis debatido como grupo. Claro, cuando os ponga esta foto que veis aquí, que pone protocolo de la universidad, cogéis el protocolo de la universidad en el grupo, lo descargáis, que uno lo presente en el Meet y nada, y busquéis como con el control F, buscáis palabras sobre que generéis vosotros, que os transmita, que es hablar de interseccionalidad, y las escribís, qué preguntas le haríais al documento, las escribís y nada, comentáis ahí un poquillo en pequeño grupo. Esta va a ser la dinámica de todos los grupos, pero ya os digo, con diferentes documentos. En el grupo 2, el grupo 2 es del plan de igualdad, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. A ver. Sí, el grupo 2, lo mismo que os acaba de decir Lucía del protocolo, pero con el plan de igualdad. El grupo 3 también con el plan de igualdad y el grupo 4 con el protocolo de acoso. Acabo de dejar el enlace en el chat de los 2 documentos. Bajar los 2 documentos hasta que no sepáis en qué grupo estáis, porque vais a trabajar con un documento distinto, ¿vale? Entonces, bajaros los 2 y así los tenéis los 2 a mano, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en pequeños grupos. Como la gente ha asistido muy poca gente hoy, pero es que además la poca gente que ha asistido se está yendo. Ya estamos en 11 personas. Con lo cual, yo no sé si es mejor hacer, en vez de 4 grupos, 2 grupos. Pues sí. 5, 6, o son grupos muy grandes, o hacemos 3, lo que consideréis. Lo digo porque quizá para el debate es mejor, cuantas más personas, mejor, ¿no?
Sí, 2 y 2 para que haya uno de cada uno. Que si no somos Bueno, 3. ya ha vuelto alguien. Sí, ha vuelto alguien al grupo. A lo mejor vamos a María hacer Luisa, tres. Tres si grupos de quieres, 4, ¿vale? vale. Y nos metemos cada una en uno. Y así, Exacto. ¿te parece? Bueno, yo me voy a quedar fuera, ¿vale? Sobre todo para no condicionar. Pues nada, yo me voy a quedar en un segundo plano. Damari y Lucía, vosotras moderáis la discusión, ¿vale? Sí, María Luisa, dan un segundo que está Damari en el baño y empezamos. Si queréis, yo por mi grupo, que era el 1, pues si quieren que vayan contando lo que hemos hablado un poquito y leer lo que han puesto en su plantilla, de qué cosas han ido observando y cuáles son las propuestas de mejora que ellas harían. Si queréis compartir la plantilla, podéis hacerlo. Si queréis mostrar, bueno, y si no, pues bueno, lo comentáis también lo que queráis. Vale, ¿la compartes tú o la comparto yo? Sí, la comparto yo. Vale. Vamos a ver. Vamos a dar a compartir pantalla. Toda la pantalla. Aquí. ¿Lo veis bien todo? Sí, ¿no? Está bien. Sí. Perfecto. Pues cuando quieras, Patricia. Vale, pues nosotras hemos encontrado dentro del documento del protocolo de acoso que hace referencia en el apartado F de los tipos de acoso a otros tipos de acoso y lo pone ahí. Dentro del acoso moral discriminatorio se incluye también toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, religión o convicciones, diversidad funcional o por diversidad sexual de una persona. Y luego hace también referencia otra vez en ese tipo de acoso a que se incluyen comentarios o comportamientos racistas contrarios a la libertad religiosa o la no profesión de religión o credo, degradantes de la valla personal o profesional de las personas discapacitadas, peyorativos de las personas maduras o jóvenes, homófobos, lesbófobos, incluyendo en especial los comportamientos de segregación o aislamiento de las personas discriminadas. Algo que también, bueno, eso sobre todo lo que me he encontrado de interseccionalidad, que sí recoge, pero luego realmente en la parte de ya cómo se va desarrollando el protocolo de igualdad, a mí me ha llamado la atención que como que no se desarrolla. O sea, no hay realmente ese procedimiento de que lo especifique, es como que se queda solamente reflejado en esos 2 puntos, pero no se desarrolla. Y algo me llamó la atención que está comentando con Lucía, es que no hace mucho tuve que ponerme en contacto con la OPRA para hacer un trabajo de acoso también porque me interesaba el tema y me mandó un documento la persona que está representando, la chica que está responsable de la OPRA, con todas las denuncias que se habían puesto hasta la actualidad. Y sí es cierto que hay reflejadas denuncias de todos los tipos de acoso, menos del último. Yo lo he comentado con Lucía, de que quizás es el colectivo más vulnerable, que más puede recibir este acoso, estas violencias, pero sin embargo no hay presentadas denuncias por esta parte. Y también eso, también dentro de la facultad, que sí es cierto que son esas violencias que sí se dan, porque yo, por ejemplo, comentarios racistas, lesbófobos, transfobos, sí se dan por parte del profesorado y realmente tampoco veo que tenga consecuencias. Sí, yo, por ejemplo, he puesto quejas por la parte de delegación de estudiantes, a profesorado y tal, pero realmente sigue así y no se han tomado medidas. Y sí es cierto que esos comentarios se están dando en la facultad. Y ya no sé si queréis comentar algo de esto, si no pasamos a lo que hemos propuesto de... Patricia, yo sí que quería comentarte que muchas gracias, que la verdad es que es maravilloso llevar esto a pequeños grupillos, porque a mí hasta me ha ayudado para mi TFG, ¿sabes? O sea, y que muchas gracias por el enfoque, de verdad. Me acaba de gustar un montón. Gracias a ti. Y nada, como propuesta eso, difusión de las violencias para la identificación por parte del alumnado. Yo creo que no se denuncia realmente porque no se es consciente de que se puede denunciar, que eso con
vamos, que supone acoso dentro de la universidad y realmente es denunciable y no debería ser tolerado porque no dejan de ser violencias que se ejercen. Sanciones también. O sea, ya aún así, aunque la denuncia no llegase a fin o no se tramitase de tal, aunque sea una sanción, porque yo creo que más en una facultad de ciencias sociales, hablábamos antes, por ejemplo, que hay otras facultades que están menos sensibilizadas, pero teniendo en cuenta que somos una facultad de sociología, que realmente tiene que haber esa sensibilización con estas temáticas, que sigan habiendo esas violencias, esos comentarios denigrantes, discriminatorios, que realmente se perpetúen, yo creo que es algo que sí hay que sancionar o al menos intentar frenarlo, intentar cortarlo, porque es un espacio público, está siendo una persona que está siendo como de... Al final, como una figura de autoridad, una figura que transmite, una figura que enseña, yo creo que estas cosas no se deberían enseñar en las clases y menos en universidades públicas. Y eso, elaborar jornadas, actividades, talleres que sean de sensibilización y que se hagan en todas las facultades. Yo incluso a veces los pondría como de asistencia obligatoria, porque creo que esto es algo muy importante y si tenemos que asistir obligatoriamente a cualquier seminario de algo que ya tenemos trillado, que hemos dado 300 veces, creo que esto es algo que sería muy importante. Y eso, igualdad, violencia, acoso, diversidad sexual, da un poco un enfoque general interseccional a todo el tema de lo que estamos hablando para que realmente se sea participe y consciente y se hagan acciones realmente desde esa información. Y creo que eso más o menos es lo que más habíamos hecho en nuestro grupo. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante cómo había enfocado el análisis. La pena es que tengamos tan poquillo tiempo, ¿no? para sacarle todo el jugo a los documentos, pero la verdad es que se ha visto entre líneas muy sugerentes de trabajo. ¿Seguimos con el siguiente grupo? ¿Estáis preparadas? Sí, en el siguiente grupo estaban Beatriz, Dunia y Olatz. Y nada, sí que es verdad que no lo fuimos anotando, pero bueno, que ellas hablaron cosas muy interesantes, entonces les cedo la palabra. Voy a dejar de compartir lo de Lucía. Hola, pues eso, que no tenemos nada apuntado. De hecho, no sé si hay que entregarlo o algo después, el archivo, porque nosotras no hemos apuntado nada. Hola, Pero estaría muy bien que lo apuntara y aunque fuera en plan esquemático, ¿vale? vale, Ahora no vale, da pues tiempo, pero si tenéis un momento, como tenéis el enlace, cuando tengáis un huequecillo, pues sí estaría bien, ¿no? Porque luego sí que me gustaría tener los materiales para poder trabajarlo, bueno, pues en otras clases o por lo menos pues para que quede evidencia, ¿no? El trabajo del taller. De todas maneras, bueno, contarnos lo que habéis hablado. sí, hago un resumen así rápido. Bueno, si alguna compañera me quiere ayudar algo, que en plan que se me van a olvidar la mitad de las cosas seguramente. Pero bueno, básicamente yo creo que el punto, el principal que hemos llegado, así muy resumidamente, es que el plan de igualdad básicamente es un requisito, se ve como un requisito que como estábamos hablando, finalmente la UGR es una empresa y es un requisito como una empresa más, que es algo que tiene que cumplir y que es algo que no profundiza en prácticamente ningún aspecto. Y es muy reducido, o sea, se reduce a prácticamente igualdad, hombres y mujeres. Todo lo que se salga de hombre y mujer ya mejor lo dejamos porque directamente, vamos, ni tocarlo. Y bueno, yo lo que estaba comentando, que de hecho a mí, lo que le decía a mis compañeras, casi que podría decir que me ha sorprendido para bien. O sea, esto un poco irónicamente, ¿no? Porque quieras o no, mencionaba algo más lo típico de eso, porque generalmente en estas cosas hablan igualdad de hombres y mujeres y ya está, y es todo lo que tienes. Aquí al menos se toca a lo mejor un poquito más temas de diversidad sexual y tal, pero tampoco lo digo así como a buenas porque me sigue pareciendo un plan, bueno, nos sigue pareciendo un plan muy escaso, un plan que está muy sesgado, pero que eso, que quieras o no, al menos algunos asuntos que a lo mejor en otros planes de empresas. Se me escucha muy bajo. Es que estoy con una tablet. Ups. ¿Ahora mejor? Sí. Vale, es que tiene el micro atrás. Vale. Perdón. Pues eso, y que eso, que es un plan reducido. Por ejemplo, hemos estado buscando lo que era la palabra igualdad. Sale un montón de veces, es como igualdad, igualdad, pero luego, ¿igualdad en qué? ¿Sabes? No tiene mucho que sacarle luego realmente.
Y, por ejemplo, en cuestión de etnia, xenofobia, racismo, que es un tema que sobre todo en el ambiente laboral es súper pertinente, nada, cero. O sea, yo estaba buscando a las compañeras y no hemos encontrado absolutamente nada al respecto. Y a mí eso la verdad me ha parecido muy fuerte y creo que es algo que tiene que tocarse sí o sí y es muy importante. Y bueno, luego respecto a propuestas hemos hablado un poquito, pero bueno, básicamente hemos dicho un poco que a la hora de redactar un plan de igualdad, creo que siempre habría que consultar a las personas que sufren la desigualdad de la que se va a tratar en ese plan. Es decir, si vamos a hablar de desigualdad o discriminación hacia personas trans o minorías sexuales o lo que sea, que haya personas implicadas, a lo mejor no de forma directa porque sé que eso es complicado, pero que haya personas implicadas o que se consulte a personas sobre cómo tratar los temas y para que las cosas estén completas y que estén bien hechas. O si se va a hablar de xenofobia y racismo, pues que se hable con personas migrantes que vivan experiencias en laborales al respecto y todo esto. Y ya está, eso es básicamente un resumen de lo que hemos estado hablando. Si alguna compañera quiere aportar algo más o lo que sea, que me he echado ya aquí un poco el monólogo. Yo creo que la ha hecho perfecto, o sea que más no se puede decir. Gracias. Muchas gracias, Olax. La verdad que en tan poquito tiempo habéis sacado muchísimas cosas, ¿eh? La verdad Sí, que es que luego yo creo que por eso no nos ha dado tiempo a escribir mucho, porque hemos estado hablando, pero no muy hemos puesto interesante, nada en muy el... interesante. Bueno, es la idea de los talleres, ¿no? Son como pequeños estímulos, ¿no? Pues para seguir trabajando en esa línea, pero pues sí que habéis sacado bastante ideas, ¿no? Y bastante ejes de análisis. Pues como tenemos el tiempo regular, pasamos al grupo tercero y ya cerramos el taller, ¿vale? ¿Quién participa? Me parece que era el grupo de Alba y de Luz, ¿verdad? Sí, que estamos compartiendo. Se ve. Sí se ve. Se ve perfectamente, gracias. Vale, pues empezamos por aquí, que son las preguntas que nos han surgido. Y porque nadie ha modificado el plan con las nuevas siglas, que eso luego ya lo veremos en las principales observaciones, que faltan siglas en el plan de igualdad. Luego, quién se ocupa de escribir el plan y si son personas del colectivo, porque claro, muchas veces que lo mismo pasa también con el tema del género, que escriben los planes de estudio o de lo que sea y lo escriben personas que no están dentro del colectivo, ¿no? Entonces, como no sé la discriminación que se sufre, pero te voy a escribir la discriminación que tú sufres. Y luego que, porque no se hacen dinámicas en el sentido de que está todo escrito, todo muy bien redactado, pero luego se hacen de verdad dinámicas para que eso se vea, para que todo el mundo lea el plan o para que todo el mundo sepa de lo que hay en las discriminaciones. Y en la siguiente diapositiva, pues hemos puesto las principales observaciones, que es lo que hemos dicho antes de lo de las siglas, ¿no? Que no se incluye a las personas queer o intersexuales. Entonces, bueno, como aquí es que, bueno, hemos juntado dos diapositivas porque al principio hemos tenido un fallo y es que, bueno, que se podrían como reformular el plan de igualdad, ¿no? Para que se incluyan estas siglas teniendo en consideración lo mencionado en la anterior diapositiva, que es en esta, claro. Y luego, participar en plan, participa el plan en lo que es la visibilidad, que es lo que hemos dicho, pero no hay actividades para que exista, ¿no? No hay asamblea, no hay talleres en sí, por ejemplo, en este sí que se ha mencionado lo de las masculinidades y nuevas violencias, pero claro, no es que se haya dedicado un taller para esto y tampoco hay asociaciones y tal, entonces sería ponerse en contacto con el estudiantado para que se pueda crear una asamblea o se organicen talleres que sea de conciencia y que sean inclusivos. Luego también que el profesorado tenga una formación para la conciencia del colectivo, que por ejemplo se haga un informe anual de que se la puede hacer ciertas preguntas, casos hipotéticos de que pasara esto y ver cómo
responde, porque al fin y al cabo muchas cosas se plantean en clase o hay muchas personas en clase del colectivo y claro, a lo mejor se puede soltar algún comentario que ofende o luego hay jerarquía, luego hay prejuicio y claro, al fin y al cabo somos estudiantes y también necesitamos que estemos integrados. Y por último, proponer una asignatura que los incluya o de los movimientos que se han hecho y tal. De los movimientos del colectivo me refiero que se han hecho de que, claro, el colectivo, vale, es uno, pero dentro del colectivo como que cada parte tiene su movimiento y cada parte tiene su lucha y su discriminación, aunque todo esté dentro del colectivo, no es lo mismo la bifobia que la transfobia, ¿sabes? Es a lo que me quiero referir. Muchísimas gracias por todos los comentarios. La verdad que yo estoy de acuerdo con lo que ha escrito Damaris en el chat. Qué reflexiones tan ricas y tan útiles, ¿no? Pues para mejorar las políticas de igualdad. Y lo había hecho en un tiempo récord. La verdad es que estoy alucinada, ¿no? Con la capacidad de análisis de los documentos, sobre todo porque eran documentos que no habíais leído antes, documentos muy extensos, muy densos también, y bueno, le habéis sacado muchísimo partido. Si esto lo hacéis ya de manera más sistemática, no me quiero ni imaginar, ¿no? La vuelta interseccional que le dais a los planes, ¿no? Estaría estupendo. Así que yo os animo, como animo a Damaris y a Lucía, a que le saquéis partido a los documentos, que los documentos informan de muchísimas cuestiones acerca de cómo entendemos la realidad social por parte de las instituciones. Y también tiene, lo que decía Damaris, también tiene mucha razón. Es que esos documentos, aunque no lo creamos, influyen, estructuran nuestra vida cotidiana, porque marcan las normas de funcionamiento de una institución en la cual desarrollamos nuestra actividad, ¿no? Diaria. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Pues si queréis comentar alguna cosa más del trabajo que han hecho otros grupos y demás, los 3 grupos me han parecido maravillosas las aportaciones, han estado estupendas, por eso quiero recogerlas, ¿no? Pues para que se puedan trabajar más adelante, para que no se pierdan, ¿no? En el taller. Y bueno, si queréis comentar alguna cosilla, pues este es el momento y si no, pues cerramos el taller. Bueno, veo que bueno, se está haciendo tarde y bueno, yo lo que quiero es agradecer a Damaris, a Lucía, su generosidad por compartir sus TFGs con el grupo y también al conjunto de estudiantes, ¿no? de vosotras que habéis apuntado a este taller y que también habéis participado y habéis enriquecido las dinámicas, ¿no? Y yo aprendo de vosotras día a día, ¿no? Hay elementos que muchas veces yo no, pues bueno, yo tengo mi prisma, ¿no? Y a veces, pues bueno, siempre ver otras visiones pues es muy interesante, así que estoy muy agradecida. Y nada, cerramos aquí el taller. Tenéis tiempo pues, para elaborar vuestro proyecto, ya sabéis, formato creativo, por decirlo así. Yo he propuesto infografía, podcast, pero puede ser un vídeo, puede ser otra idea que tengáis, sobre todo dentro de esa lógica de imaginación feminista, ¿no? De productos de transferencia y utilidad social. Así que podéis utilizar otros formatos si lo consideráis conveniente. O sea, que empezad a pensar en el proyecto ahora que tenéis los talleres frescos, sobre todo para que no se os eche el tiempo encima. ¿De acuerdo? María Luisa, ¿puedo decir una cosa? Sí, yo ya me callo, me despido y dejo a Damaris que cierre el taller. No, y Lu, si quieres. No, pero sí que quería animaros a que penséis en plantear de verdad de cara al TFG, que parece que queda mucho, sobre todo para las personas que están en primero, pero sí que os animo a que penséis en el análisis documental. No me pagan por decir esto, ¿vale? Pero es muy interesante y además que también es muy accesible llegar a cierta documentación. Entonces, a mí me está pareciendo muy interesante y luego que, bueno, que también me parece interesante hacer estos cursos para conocer a las personas docentes, porque al final también son esas personas las que te van a acompañar en tus procesos investigativos y bueno, que María Luisa, la tenéis ahí, que dentro de unos años, pues igual le apetece ser vuestra tutora también de TFG. O sea que nada, que muchísimas gracias, de verdad.
Eso, gracias a todos porque han sido muy útil también las respuestas de todos los debates y nos habéis ayudado más vosotros a nosotras que al contrario. Así que muchas gracias y a María Luisa por darnos la oportunidad y enriquecernos también de esto. Genial, pues muchísimas gracias, gracias a todo el mundo y bueno, nos vemos por los pasillos de la facultad y en futuros proyectos o iniciativas de género que queremos desde la facultad impulsar, así que estáis todas invitadas. Pues nada, cerramos aquí los talleres y muchísimas gracias de nuevo y que tengáis muy buena tarde.